Hola a todos, bueno, bienvenidos a una nueva edición de los videos de productosdigitalesganadores.com. Y hoy quería hablar de un tema que recientemente me encontré trabajando con los equipos con los que interactúo y que, por lo que vi, hay más incertidumbres de las que creía que había. Y es cuánto tiempo debo hacer correr un A/B testing para obtener resultados que sean estadísticamente significativos, es decir, que pueda tomar decisiones con confianza. Escuché muchos errores. Por ejemplo, lo tengo que dejar correr por un ciclo completo de negocio, una semana, un mes, o tenemos que dejarlo correr hasta que alcance significancia estadística, sin tener muy claro qué significa eso. Entonces quería desmitificarlo un poco y, en primer lugar, lo primero que quería ver eran los dos conceptos de estadística que hay que saber a la hora de pensar cuánto tiempo tiene que correr un A/B testing. El primero es que queremos alcanzar un nivel de confianza estadística de 95%. ¿Qué significa eso? Que el test tiene menos de 5% de chances de que el resultado que veamos sea por casualidad, digamos, un efecto simplemente por azar. Es decir que si yo corro el mismo test 20 veces, una de esas 20 veces el resultado que obtenga va a ser un falso positivo. Ese es el significado de ese 5%. Es decir que si yo veo un resultado que es positivo, hay un 5% de chances de que ese resultado en realidad fue simplemente por azar. El otro concepto, que muchas veces ignorado o ausente, es el poder estadístico, que queremos que sea el 80%. ¿Qué significa eso? Que hay un 20% de chances de que el test, o sea, la variante, tenía realmente un efecto positivo o negativo, pero que no lo vimos. Para poner eso eso básicamente está relacionado con los errores estadísticos, y para ponerlo más en concreto, vamos a ver, por ejemplo, en este cuadro que tenemos, si en realidad el efecto existe, podemos tener dos cosas que pueden decir el test. Que el efecto existía realmente, o sea que el test fue exitoso, en el sentido que detectó la varianza, o que el efecto existía y el test no detectó la varianza, es decir, que fue un error estadístico que el test no pudo detectar. Eso es lo que llamamos poder estadístico. Entonces, ¿por qué queremos que eso sea solo 20%? Es decir, una de cada 5 veces un test que nosotros corrimos y nos dijo que no afectaba los resultados, o sea que básicamente da lo mismo cualquiera de las dos variantes, una de cada 5 veces ese resultado va a estar mal, porque el poder estadístico está seteado al 80% en la mayoría de las herramientas que usamos. La segunda versión es qué pasa cuando el efecto realmente no existía y el test nos dijo que sí había un efecto positivo o negativo, ¿no? Entonces, decir que hice una versión de control y la versión nueva, y me dijo que la versión nueva hacía una diferencia en los resultados, pero en realidad esa diferencia no existía. Eso es lo que queremos que sea de menor al 5%, digamos, ¿no? Por eso la significancia del 95%. Y siguiendo con ese concepto, entonces, ¿por qué no parar un test cuando llega a 95% de confianza? Porque en definitiva el test va a variar su significancia en el tiempo. Cuando apenas lo iniciamos va a ser unos picos un poco más exagerados y en el tiempo va a tender a estabilizarse. Entonces, por eso es que no es que tenemos que correr un test hasta que tenga 95% de nivel de confianza, sino que tenemos que también tener en cuenta el poder estadístico y dejarlo correr más tiempo. Entonces, ¿cómo determinamos ese tiempo que lo tenemos que dejar correr? Básicamente existen miles de calculadoras, pero lo importante es que nosotros tenemos una hipótesis de que el test va a generar un cierto porcentaje de cambio y calculamos la cantidad de usuarios que necesitamos para realmente poder ver ese cambio. Entonces, esto es un simple ejemplo de, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren ver un 10% de varianza, o sea, quieren hacer un test que dicen que esta versión nueva que voy a hacer va a generar un 10% de incremento en la conversión, por ejemplo, respecto de la versión de control o el sitio que tengo ahora. Entonces, supongamos que esto es una pequeña tabla para ver cuánta gente necesitaría. Supongamos que ustedes tienen una conversión del 50%, supongamos una landing page para que se suscriba gente. Si quieren ver un 55%, es decir, una varianza de 10% respecto a esos 50%, necesitarían 1.500 personas por cada variante. Es decir, que necesitan 3.000 personas para correr el A/B testing. Y ahí es donde ustedes calculan cuánto tiempo es. Si 3.000 personas la tienen en una hora, listo, perfecto. Una hora es la que necesita correr el test para ver esa variante. Sí, ahora si ustedes tienen 100 personas por día, van a necesitar 30 días para poder correrlo. Ahora, en general ese 50% es algo difícil de tener, entonces supongamos que ustedes tienen 20%, para ver un 22% necesitarían unas 12.000 personas. Si su conversión es 10%, para ver ese 10% de varianza, o sea, al 11%, necesitarían unas 28.000 personas. Y así, digamos, sigue bajando, y fíjense que para ver, si tienen un 1% de conversión, para ver una varianza del 10%, es decir, que si tienen una conversión del 1,1%, necesitan más de 300.000 personas que pasen por su test. Y eso es lo que determina, vuelvo a decir, cuánto tiempo tiene que correr el test. Hay un montón de calculadoras para hacerlo. Lo importante, como digo antes, es que lo tienen que hacer de antemano. O sea, de antemano ustedes tienen que determinar cuánto esperan que el test cambie el resultado.
y si no tienen ninguna idea van a tener que poner un número bajo y hacer que el test corra más tiempo, o si están haciendo un cambio grande dicen, bueno, este cambio grande espero que mejore la conversión un 10, un 15, un 20%, y en base a eso pueden calcular con estas calculadoras. Acá tengo un ejemplo que les voy a dejar en el link para que puedan ver, pero básicamente si se fijan abajo van a ver que está diciendo, bueno, necesitas esta muestra para básicamente 80% de poder significativo y un nivel de confianza de menor al 5%. Entonces, ahí le dice, por ejemplo, si tienen una conversión base del 1% y esperan un 20% de cambio, van a necesitar casi 40.000 personas por variante, o sea, 80.000 personas que corran el test. Y con eso calculen la duración. Espero que les sirva y espero que haya desmistificado algunos malos conceptos.